Bueno, buenos días a todos, Dios me los bendiga. Se ven bien lindos hoy. Hoy 13 de octubre, qué hermosos se ven hoy. Hoy es un día para gozarnos, para disfrutar de la presencia de Dios, ¿verdad? Y yo sí les digo que el mensaje que el Señor me regaló para el día de hoy es un mensaje bien especial, bien hermoso. Que si tú abres tu corazón y lo recibes, créeme que vas a ser lleno de la presencia de Dios. Amén. Entonces, hace unos días, el día 2 de octubre, se celebró el Año Nuevo judío, ¿verdad? Que se llama Rosh Hashanah. Entonces, este es el inicio de un nuevo año en el calendario hebreo. Y 10 días después se celebra una de las celebraciones más importantes, que es el Yom Kippur. Diga conmigo, Yom con M, Yom, no Yom, Yom Kippur, Yom Kippur, que quiere decir día de la expiación, ¿cierto? Entonces este es un día muy bonito, es de lo más importante que se celebra en el pueblo de Israel. Y nosotros vamos a hablar un poquito de qué significa eso, o sea, por qué es tan importante, por qué para ellos es tan importante que se celebre esto. Y bueno, antes de eso sí quisiera darles de nuevo la bienvenida a Nata, bienvenida. Marce, bienvenida. Espérate. Sofía, bienvenida. A todos, de verdad que quién más vino nuevo por ahí, tiqui. Ay, no, mi hermano, pero mira lo que pasa con Víctor. Yo con Víctor sí, pero mira lo que pasa con Víctor. Víctor vino de la virtualidad a la presencialidad. A mí me daba risa esta semana porque Víctor hablaba con Melissa y uno a veces dice, no, la gente cuando se conecta no se ve completa la cosa. Pero Víctor se vio desde el principio hasta el final. ¿Ya? Y caramba, uno dice, vale la pena, ¿verdad? Alguna vez Carly me enseñó lo importante que es compartir el mensaje a través de una transmisión. Y la gente que está allá conectada recibe. Tú que estás allá conectado, estás recibiendo. Al igual que nosotros aquí. ¿Cierto? Entonces, qué bonito que estés aquí hoy, Víctor. Nos honra que estés aquí. A todos los que vinieron. Mi hermana que viene por primera vez hoy. Dios te bendiga, hermana. Bueno, el Yom Kippur, ahora sí vamos a entrar en materia, es conocido como el día de la expiación, del perdón, de la reconciliación y el arrepentimiento de corazón. Miren todos estos términos que están ahí. Yo quiero que usted le preste mucha atención porque aquí usted se va a llevar claves fundamentales para tener una vida espiritual nueva. Y dice, el texto base es Levítico capítulo 16, versículo 29. ¿Qué dice Levítico capítulo 16, versículo 29? ¿Sí lo tenemos, Lucy? En estos días allá en Cielo Mar hicimos una dinámica bien chévere de buscar los libros de la Biblia. Hoy en día nos hemos desacostumbrado a buscar los libros en la Biblia porque ya lo tenemos en el celular. Es una cosa bárbara. Entonces, yo lo único que te voy a decir antes de continuar es que si tú tienes el libro en tu celular, por favor, no textees, no te metas en WhatsApp, no te metas en Instagram, nada de eso. Desconéctate para que te puedas conectar en la presencia de Dios. Amén. Amén. Eso. Dice, ordena el establecimiento de este día, ¿cierto? 16:29, sí. De este día sagrado en el 10º día del 7º mes, como el día de la expiación de los pecados. Lo llama el sábado de los sábados y un día en el que uno debe afligir su alma. Aquí en este versículo dice, y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes 7º, a los 10 del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis.
ni el natural, ni el extranjero, o el nativo, ni el nativo ni el extranjero que peregrina entre vosotros. Entonces, esta es la finalización de las instrucciones. Después de que ya Dios les dijo cómo era que lo iban a hacer, Él finalizó diciendo: y esto tendréis por estatuto perpetuo. Entonces tenemos dos conceptos claves aquí. El primero que les dije, que está ligado al inicio del año, que es el Rosh Hashanah, ¿verdad? Que es el año nuevo judío. Y tenemos este día que es el día 10 después del año nuevo. ¿Ok? Entonces tenemos términos importantes dentro de este texto, dentro de estas letras. El primero es expiación. Vamos a definir muy brevemente qué es la palabra, qué quiere decir la palabra expiación. La expiación es la eliminación de la culpa. Diga conmigo, culpa. Dígalo, culpa, como si hubiese desayunado, familia. Yo creo que los de allá están diciendo más fuerte los de YouTube. Diga conmigo, culpa o pecado a través de un tercero. Entonces lo voy a leer completo. La expiación es la eliminación de la culpa o pecado a través de un tercero. El sujeto que es culpable es absuelto, ¿verdad?, de cualquier pena por medio de un pago efectuado a través de un objeto o un ser vivo. En este caso, Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, una representación de este acto de expiación, ¿quién es? Jesús. Él fue entregado, ¿verdad?, por los pecados de la humanidad, por la condenación de la humanidad. ¿Para qué? Para que tú y yo tuviéramos acceso a la vida eterna. Entonces, ahora, hago una pregunta. ¿Quiénes tienen acceso a esta expiación? ¿Todos? ¿O no todos? ¿Cómo? No todos, ¿verdad? No todos tenemos acceso a esta expiación. ¿Por qué? Quien tiene acceso a esta expiación es quien se hace partícipe de esa expiación. ¿Ok? Entonces, si tú y yo no reconocemos a Cristo, no reconocemos a Dios como nuestro Señor, no podemos recibir el regalo de esa expiación. Amén. Entonces, si tú estás aquí y tú recibiste al Señor en tu corazón y tú dijiste: Señor, yo te recibí como mi Señor, como mi Salvador, entonces tú tienes acceso a la expiación que fue pagada con precio de sangre en una cruz. ¿Ok? Entonces ahí sí tenemos acceso. Y según la cultura judía, según la tradición, dice que ninguno que no se haga partícipe de este día de expiación arrepintiéndose no recibe el fruto de la expiación. ¿Ok? No lo recibe ninguno. Pero esto lo explica como un hecho espiritual. No lo pone como un hecho que se pueda ver, que se pueda hacer. No, yo recibo la expiación y me dan un certificado expiado. O sea, eso no pasa. Sí, pero ellos hacen la claridad de quien decide no recibirlo y no hacerse partícipe de esta expiación, entonces no lo recibe. Así que si tú y yo queremos recibir la expiación por nuestros pecados, tenemos que recibir al Señor en nuestra vida. ¿Cuántos quieren recibir al Señor en su vida? ¿Cuántos quieren reconocer al Señor en su vida? Amén. Entonces, la primera palabra que encontramos en esta ecuación es expiación. Diga conmigo, expiación. Eso, muy bien. La segunda palabra es perdón. Diga conmigo, perdón. Esto es una palabra difícil. Esto es una palabra dura para muchos de nosotros. Siempre lo es. Porque perdonar es un acto que es muy profundo
y que a pesar de que la gente pueda decir de boca, necesita que el perdón también esté dentro de su corazón. Amén. Entonces, perdonar consiste en disculpar, ¿cierto? En técnicamente quitar también la culpa a alguien por una ofensa o delito. ¿En contra de quién? En contra tuya, ¿cierto? Si alguien te ofendió, tú le vas a quitar esa carga de culpa perdonándolo. Como ¿cuántos no hemos cometido errores delante de nuestros padres cuando fuimos niños, e incluso ya adultos, y fuimos y dijimos, papi, mami, perdóname? Todos, ¿cierto? ¿Cuántos no hemos ofendido a un amigo o a un ser querido en un momento de ira y hemos ido a pedir perdón? Algunos no, otros sí, ¿cierto? Pero entonces el perdón se hace dejando a la persona que te ofendió sin culpa por ello, ¿ok? Tú la absuelves de esa culpa. Entonces, es posible, y aquí esta anotación que hice, de verdad sí me pareció muy importante, es posible que no olvides, ¿verdad?, la acción de esa persona que te lastimó, ¿cierto? Pero esforzarte en perdonar disminuye la influencia de esa acción sobre ti. Sí me siguen, ¿verdad? De pronto perdonar no te hace olvidar eso que la persona hizo, esa ofensa que esa persona te causó o infligió sobre ti, pero disminuye el poder de esa acción, no de la tuya, sino de la otra persona, sobre ti. De eso que te hicieron, de eso que causó, de eso que sucedió. Porque nosotros no vamos a ser una máquina que vienes y le das suprimir y te borra todo. Nosotros no somos así, ¿cierto? O sea, nosotros somos seres que guardamos recuerdos, guardamos memorias, guardamos experiencias, emociones y situaciones en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, como las guardamos en ese disco duro, entonces lo que tenemos que hacer es perdonar para que eso que de pronto nos han hecho no tenga poder sobre nosotros y no nos haga lastimarnos más o lastimar a otros a causa de eso que tenemos en nuestro corazón. En las Escrituras vemos el perdón de dos maneras. Uno, recibiendo el perdón. Y otra, dando el perdón. El perdón tiene dos vías. La vía de recibir y la vía de dar. Diga conmigo, recibir. Diga conmigo, dar. ¿Cierto? No te olvides de esto. El perdón tiene dos vías. Dos vías. Ambas influyen en lo que el Señor pueda hacer por y para nosotros, y también influyen en lo que nosotros podemos hacer por y para el Señor. Ambas. Y te voy a explicar por qué. Aquí hay algo poderoso que nos puede cambiar un poco la visión acerca de lo que es el perdón. Y te vas a dar cuenta de lo poderoso que es el perdón. Al recibir el perdón, primero, diga conmigo, recibir. Eso. Diga conmigo, tengo sueño. Diga conmigo, recibir. Eso. En este momento es cuando pedimos perdón al Señor. ¿Cierto? Aquí es el momento en que decidimos recibir el perdón del Señor por nuestros pecados, por nuestros errores. De esta decisión hacia adelante, abrimos la puerta para algo. Abrimos la puerta para que el Señor te pueda bendecir. ¿Tú quieres la bendición de Dios? ¿Tú quieres dejar que Dios te bendiga? Tú necesitas recibir el perdón de Él en tu vida. ¿Cierto? Entonces, ¿qué sucede cuando no recibo el perdón? ¿Qué pasa cuando tú y yo decidimos no recibir el perdón?
En este caso nosotros colocamos una barrera completa que impide que el Señor nos bendiga, que impide que el Señor nos dé de su buen tesoro, que impide que el Señor nos llene. Amén. Entonces, esto es lo que pasa cuando tú, por ejemplo, dices, no, es que yo, y alguna vez aquí lo hemos mencionado, yo no le hago mal a nadie, yo no tengo nada de qué arrepentirme. Tú dices que has vivido una vida súper buena y piadosa, ¿verdad? Pero cuando te vas a la luz de las Escrituras, tú dices, miércoles, sí, fallé en esto, fallé en lo otro. Pero mientras no estás a la luz de la Escritura, mientras no escuchas a alguien que te dice, mira, Dios hace las cosas así, pero tú quieres hacerlas así, es cuando tú decides dar la espalda a Dios y separarte de Él. Resulta que la humanidad no ha querido recibir el perdón de Dios porque no quiere reconocer sus errores. Nosotros no recibimos el perdón de Dios en nuestro corazón porque no reconocemos que estamos mal. Y no reconocemos que estamos en un error por orgullo, por altivez, por rebeldía. Pero el Señor tiene un orden para las cosas y Él ya te lo dijo. Muchos de nosotros lo conocemos. Amén. Y de pronto tú vienes y ves que te sientes separado de Dios, te sientes lejos de Dios, pero es porque no has reconocido y no has decidido recibir el perdón de Dios en tu vida. Tú y yo necesitamos recibir el perdón de Dios en nuestro corazón para acercarnos a Él. Segundo, ya dijimos al pedir perdón, al pedir perdón, al recibir ese perdón. Lo segundo es al perdonar. Cuando perdonamos a aquellos que nos han hecho daño o nos han ofendido de una u otra forma, se abre la posibilidad no de que Dios te bendiga, sino de tú poder bendecir a Dios. Ah, no, pero ¿cómo yo bendigo a Dios? Claro, ustedes saben esto que nosotros estábamos haciendo, cantando, alabando a Dios, levantando nuestras manos. Tú estás bendiciendo a Dios ahí. Esa es tu forma de bendecirlo. ¿Cierto? Con lo que tú haces, con lo que tú eres, con lo que tú vives. Pero cuando eso solamente pasa cuando tú perdonas. Amén. Y dar nuestra vida y todo lo que en ella representa en una ofrenda para Él. A alguien, yo le compartí alguna vez, tú para dar cosas a Dios necesitas perdonar. Si tú tienes resentimiento en tu corazón en contra de alguien, te va a ser difícil darle a Dios. Y a veces tenemos resentimiento en contra de alguien y no nos damos cuenta. Y eso pasa por alto en nuestra mente, en nuestro corazón. Pero cuando nosotros nos encontramos con que sí, resulta que sí teníamos resentimiento en contra de alguien, teníamos el corazón enfermo porque no habíamos perdonado. ¿Cuántos saben que el no perdonar enferma? Amén. El no perdonar te enferma, te amarga, te daña, te vuelve gruñón, ¿cierto? Entonces cuando tú perdonas te sientes libre. El domingo pasado fue técnicamente una prédica de perdón, con los testimonios que recibimos el domingo pasado. Fue un momento de perdonar muchas cosas. Y cuando tú perdonas, tú eres libre para poder bendecir al Señor. Y hay algo que dice la Escritura, que cuando tú tienes algo contra tu hermano y tú vas a dar una ofrenda delante de Dios, y en estos días que pasaron, yo aprendí mucho acerca de eso, porque me di cuenta que el Señor le presta mucha atención cuando nosotros no tenemos el perdón en nuestro corazón. Y miren esto, cuando tú vienes y vas a dar algo para Dios y tienes algo en tu corazón en contra de tu hermano, ¿qué sucede? El Señor te dice, deja la ofrenda ahí, no la des. Ojo, no la des. Ve a donde tu hermano, arréglate con él y luego entonces sí vas a poder dar tu ofrenda.
Ay, pero es que, y me hicieron la pregunta, pero ven acá y entonces nadie puede ofrendar porque todo el mundo está en pecado, todo el mundo falla, todo. Sí, está bien. ¿Cuántos tienen errores aquí? Y por montones. Todos tenemos errores, pero ojo, la palabra no te habla de tus errores, la palabra te habla de tener algo en tu corazón en contra de alguien. Entonces, mira la importancia que tiene, porque es que cuando tú tienes algo en contra de alguien, estás en contra de alguien que representa a Dios, porque las personas son la representación de Dios en esta tierra. Por eso es que la ley se reduce a dos cosas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. He aquí la importancia de esta instrucción. Cuando tú quieres dar una ofrenda a Dios, cuando tú quieres dar tu vida a Dios por completo, el perdón se convierte en un obstáculo grandísimo para que eso pueda suceder. Si no lo tomas para poder darlo. Amén. ¿Cuántos quieren vivir una vida perdonando? Aunque cueste, ¿verdad? Uy, es que tenemos cabezones en nuestra vida que nos hacen difícil la tarea de perdonar. Y a veces nosotros somos esos cabezones que le hacemos la vida imposible a la gente para que pueda perdonar. Entonces nosotros tenemos que hacer del perdón una cultura en nuestra vida. Nosotros tenemos que perdonar. Amén. Así que, mira esto y te digo, cuando tú recibes el perdón de Dios, tú le abres la puerta a Dios para que te bendiga. Y cuando tú perdonas a alguien, tú te abres la puerta delante de Dios para bendecirlo a Él. Para poder darle a Él. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Cuántos quieren perdonar? Solamente 3 quieren perdonar. ¿Cuántos quieren perdonar? Amén. Perdonar debe ser un hábito. Ustedes y yo debemos tener un botoncito que se llame perdón en nuestro corazón. Hay que espicharlo cada vez que nos hacen cosas. ¿Cierto? Hay que espicharlo. Ya cata. Perdona, perdona. La primera palabra que hablamos fue expiación. Segundo, el perdón. Tercero, el arrepentimiento. Una palabra compleja. El término hebreo para el arrepentimiento es teshuvah, que significa arrepentirse del pecado, resolver no cometerlo más. ¿Ok? Y confesar ese pecado delante de Dios. Cuando tú tienes arrepentimiento, cuando tú haces ese teshuvah, tú resuelves no volver atrás. Amén. Tú resuelves no volver a caer en ese pecado. Y el arrepentimiento debe ser una fuerza poderosa dentro de ti. Pero nosotros hemos confundido el arrepentimiento con el remordimiento. ¿Qué es el remordimiento? Es la sensación momentánea de malestar por algo malo que hiciste, pero que sigues disfrutando en tu corazón. Ojo, es algo que te sientes mal. Tú lo hiciste, pero te sientes todavía disfrutándolo en tu corazón. El remordimiento no es un verdadero arrepentimiento. Hay personas que pueden hasta llorar con el remordimiento de conciencia, pero luego los puedes ver otra vez cayendo en lo mismo, disfrutándolo, porque desde siempre han meditado en eso y han disfrutado eso. Entonces, cuando nos referimos al arrepentimiento, es resolver, es estar resuelto a no volver a caer. ¿Cuántos quieren tener arrepentimiento verdadero en su corazón? Amén. Yo sé que están calladitos porque es que la palabra los está poniendo a pensar.
Ahora, algo que me llamó mucho la atención mientras estaba estudiando esto, es que para ellos es la fiesta más importante del año. O sea, para los judíos es una fiesta, pero importantísima. Entonces yo decía, pero ¿por qué es tan importante? ¿Por qué tiene tanta, como que tanto bombo esta celebración? ¿Por qué tú relacionar a los 10 días de que empieza el año este día del arrepentimiento? ¿Qué reflexión hay en esto? Entonces, vamos a ir un poquito atrás al Éxodo, ¿ok? Y se los voy a contar un poquito. ¿Ustedes se acuerdan de las tablas de la ley? ¿Cuántos días demoró Moisés? Vamos a ver aquí. ¿Cuántos días demoró Moisés en la primera subida al monte Sinaí por las tablas? ¿Cuántos días? Díganlo, ¿cuántos? 40. Feliz ganador de un abrazo al final de la... 40 días. Después de esos 40 días, ¿qué ocurrió? O en medio de esos 40 días, ¿qué ocurrió con el pueblo mientras Moisés estaba allá? Agarraron todas las pertenencias, todo lo que era de oro, ¿cierto? Y armaron ¿un qué? Un becerro. Y entonces, ¿qué hicieron con ese becerro? Lo idolatraron, lo adoraron, ¿cierto? Cuando Moisés baja, enfurecido de ver esto, le quiebra las tablas ahí a eso. Esas tablas que demoraron 40 días, tuvieron que volverse a mandar a hacer, porque se rompieron en ese día. Ese día, el pueblo, ¿sabes qué había hecho? Se había olvidado de Dios y había dicho, estamos mejor allá. Allá estábamos mejor comiendo pescado y de todo. Aquí estamos en el desierto, ¿cierto? Y se habían olvidado de todo lo que Dios había hecho. De todo. Se olvidaron de las plagas, se olvidaron de que el Señor abrió el mar, se olvidaron de todo, familia, para adorar algo que ellos mismos construyeron. Entonces, después de eso, ¿qué pasó? Tocó mandar a hacer las tablas otra vez. Y entonces Moisés subió otros 40 días. Esta vez el pueblo se portó bien. No cayó en la idolatría. Pero cuando ya Moisés sale de esos 40 días, viene con instrucciones de grabar esa ley en piedra con unas especificaciones y todo eso. Pero encima de eso, ellos instauran el día de Yom Kippur, el día de la expiación. ¿Por qué? Porque esas tablas nuevas representaban también un nuevo comienzo en la obediencia del pueblo de Israel para con su Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me están siguiendo? Entonces fíjense que cuando tú te arrepientes, el arrepentimiento está relacionado con empezar de nuevo. No el remordimiento. El arrepentimiento está relacionado con empezar de nuevo, con empezar un nuevo tiempo. Y si tú y yo nos arrepentimos y seguimos al Señor y no olvidamos lo que Él nos ha prometido, yo les aseguro que vamos a tener un nuevo comienzo, una nueva vida. Eso es lo que pasa cuando una persona recibe al Señor en su corazón y dice, yo quiero que tú seas el Rey, yo quiero que tú seas el Señor de mi vida, gobiérname. Entonces ahí, para la vida del viejo hombre que gobernaba a través de sus deseos y sus impulsos, y empieza la vida de Dios. Y empiezas a vivir la vida verdadera en Dios. Empiezas a vivir una vida nueva. Diga conmigo, nueva. Y aquí voy a leerles un poquito de las notas que dejé. El arrepentimiento traza entonces un término importante que yo he titulado un nuevo comienzo.
Y esta celebración es una manera maravillosa de pensar y meditar en el hecho de reiniciar, creando un nuevo camino con el Señor. Con su inicio en esta valiosa acción de arrepentirse de forma sincera y verdadera. Hagamos del día de hoy un espacio para que donde estemos, empecemos de nuevo con el Señor. Empezar de nuevo con el Señor. Ahora yo te digo, de pronto, tú dices, es que yo me he equivocado mucho. Es que yo me he alejado mucho. Es que yo no soy digno de que Dios me perdone. Es que yo le he fallado mucho a Dios y la verdad es que no siento que pueda arrepentirme a ese nivel que tú dices, Mauricio. Arrepentirte a decir, voy a comenzar de nuevo. Y que hoy empiece una vida nueva en mí, con Dios. De pronto tú lo dices. De pronto ese es tu caso. De pronto tu caso es que no has perdonado a alguien que has tenido que perdonar hace mucho tiempo y eso no te ha dejado avanzar. ¿Quién quita quién es esa persona? Otra es que de pronto no te has perdonado a ti mismo. Y tú dices, esto nunca me lo voy a perdonar. Y siempre piensas en eso y vuelves ahí, caes otra vez en eso. Y otras que de pronto has decidido no recibir el perdón de Dios por ir detrás de tus propios placeres y deleites. Pero hoy, recordando esta fecha especial, esta santa convocación de Yom Kippur, del día de la expiación, es una invitación para que tú y yo podamos tener arrepentimiento en nuestro corazón. Y como dice en Levítico 16:29, es un día ¿para qué? Para afligirse. Y cuando se refiere a afligirse, no te dice que estés todo el día triste. Afligirte en este caso significa humillarse, reconocer esa humanidad con la que nos hemos alejado torpemente de Dios y decir, Señor, yo quiero hacer las cosas como tú quieres. Para mí de pronto es complejo por mi naturaleza. Pero ¿de qué manera yo puedo hacer, Señor? Dame la fuerza. Ayúdame, enséñame. Quiero aprender.